El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. La luz de la tarde caía sobre la ciudad con una pesadez melancólica, filtrándose por las persianas entreabiertas del estudio de grabación donde Mateo aguardaba la llegada de su invitada. El aire estaba impregnado de un silencio expectante, solo interrumpido por el leve zumbido de los equipos electrónicos. Mateo, un hombre de gestos pausados y mirada inquisitiva, acomodó los micrófonos con una precisión casi ritual. Frente a él se sentó Aurora, una mujer cuya presencia parecía irradiar una sabiduría templada en los fragues de la experiencia humana más cruda. Sus ojos, profundos como pozos de agua estancada, habían contemplado realidades que la mayoría de las personas prefieren ignorar. Ella comenzó a hablar con una voz suave, pero cargada de una autoridad natural que obligaba a prestar atención a cada una de sus sílabas. Su relato se remontó a una época en la que apenas contaba con 25 años de vida, cuando el destino la condujo por primera vez hacia los muros de una institución penitenciaria. Aurora recordaba con una nitidez asombrosa el camino arbolado que serpenteaba hacia la entrada del recinto. Los árboles, con sus ramas entrelazadas como dedos suplicantes, parecían formar un túnel de despedida para aquellos que estaban a punto de perder su libertad. Aquel paisaje verde y vibrante era el último retazo de mundo exterior que muchos hombres y mujeres verían, durante años. Una imagen grabada a fuego en la retina antes de que el acero y el hormigón se convirtieran en su único horizonte. Mientras conducía por aquel sendero estrecho, sintió la vibración del volante y el roce del viento fresco contra su rostro, consciente de que estaba cruzando una frontera invisible. Al encontrarse con un furgón de la Guardia Civil en sentido contrario, una punzada de realidad le recordó que aquel lugar no era un escenario de ficción, sino un crisol de tragedias y esperanzas rotas. Aurora explicó a Mateo que la prisión no es un monolito inquebrantable, sino un ecosistema complejo dividido en compartimentos con almas propias. Hablo de los módulos, esas pequeñas ciudades dentro de la gran fortaleza, cada una con su propia atmósfera y reglas no escritas. Describió el módulo de ingresos como una sala de espera llena de incertidumbre, donde el miedo se huele en cada esquina y los recién llegados intentan comprender las dimensiones de su nueva realidad. También mencionó el módulo de mujeres, un espacio donde la sororidad y la vulnerabilidad se entrelazan en un baile delicado, a menudo alejado de las miradas de un sistema penitenciario diseñado bajo una óptica masculina. Pero su relato cobró un matiz más íntimo al referirse a la unidad terapéutica. Allí, en aquel refugio destinado a la recuperación, Aurora había sido testigo de la lucha titánica de hombres y mujeres contra sus propios demonios. La adicción, esa sombra persistente, era el enemigo común que unía a personas de orígenes dispares en una búsqueda desesperada de redención. La conversación se adentró en los detalles más sutiles de la vida tras las rejas, donde los objetos cotidianos sufren una metamorfosis inquietante. Un simple bolígrafo de plástico, que fuera de los muros apenas sirve para anotar nimiedades, se convierte dentro en una amenaza potencial, un arma improvisada que obliga a los profesionales a llevar un conteo exhaustivo de cada herramienta. Aurora recordaba haber entrado en las salas de intervención con la advertencia de no llevar prendas que contuvieran aros metálicos, pues incluso la lencería más básica era sometida al escrutinio de la seguridad más rigurosa. En aquel entorno, la desconfianza es el aire que se respira. Cada pequeño elemento, desde una botella de agua transparente hasta un reloj de pulsera sin tecnología avanzada, es revisado con una minuciosidad que roza lo obsesivo. Para un recluso, el valor de las cosas no se mide en dinero, sino en simbolismo. Una fotografía ajada de un ser querido se convierte en un ancla espiritual que evita que el sujeto se ahogue en la marea del olvido. Aurora describió con emoción cómo un trozo de papel con una imagen puede ser el único tesoro de una persona, durante décadas. El teléfono móvil, ese dispositivo que en el exterior usamos con una desidia casi insolente, se percibe en la prisión como un objeto sagrado. Una puerta mágica que permite escuchar la voz de un mundo que continúa girando sin detenerse por su ausencia. El tiempo en la cárcel se comporta como un juez implacable y caprichoso. Aurora comentó que los días pueden ser eternos y los años fugitivos, pero que la verdadera tortura reside en la percepción de los últimos momentos. Uso la metáfora de alguien que espera ansiosamente alcanzar los 100.000 suscriptores en un canal de comunicación, sintiendo que los últimos números avanzan con una lentitud que quema la paciencia. Para el preso que ve acercarse el día de su libertad, los segundos se vuelven de plomo y cada amanecer parece un obstáculo insalvable.
La falta de autonomía es otro de los pilares que sostienen la arquitectura del encierro. No poder decidir qué comer, a qué hora apagar la luz o cuándo disfrutar de una ducha caliente acaba por erosionar la voluntad individual. Aurora relataba casos de personas que, tras años de haber vivido bajo una estructura impuesta por otros, sentían un pavor paralizante ante la idea de tomar decisiones sencillas en el mundo exterior. La inmensidad de un supermercado, con sus hileras interminables de productos, se volvía un laberinto aterrador para quienes habían olvidado cómo elegir su propio destino. El aburrimiento es una fiera silenciosa que acecha en las esquinas de las celdas compartidas. Aurora compartió la historia de un hombre que había habitado en las calles más inhóspitas y que aseguraba que ni el frío más extremo ni el hambre más voraz eran tan dolorosos como el aburrimiento absoluto de la prisión. Ese vacío existencial, esa falta de estímulos para la mente, es a menudo el motor que empuja a los internos de nuevo hacia el consumo de sustancias prohibidas, buscando en la evasión química un refugio contra el ruido ensordecedor de sus propios pensamientos. Para combatir esta angustia, la psique humana recurre a veces a mecanismos de defensa tan extraños como fascinantes. Aurora habló del trastorno obsesivo-compulsivo como una respuesta desesperada a la falta de control real sobre el entorno. Describió escenas donde un individuo sentía la necesidad imperiosa de encender y apagar un interruptor 4 veces exactas, convencido de que aquel acto ritual protegería a un hijo enfermo o evitaría una desgracia familiar. Es un intento heroico e inútil de imponer orden en un caos emocional que no tiene salida. La intimidad, ese derecho que damos por sentado, se desvanece por completo en la cárcel. Compartir un espacio reducido con extraños, escuchar sus quejidos nocturnos y no tener un solo rincón donde refugiarse del mundo cambia la esencia misma del ser humano. La mirada de Aurora se volvió reflexiva al comparar los diferentes modelos de prisión en el planeta. Mencionó países donde el encierro es un castigo puro y duro, un infierno diseñado para la humillación, y lo contrastó con los sistemas del norte de Europa, donde la arquitectura y el trato buscan preservar la dignidad para facilitar el regreso a la sociedad. Sin embargo, el miedo al salir de la jaula es tan real como el miedo a entrar en ella. Aurora explicó que el proceso de duelo por la vida que se dejó atrás es una tarea titánica. El regreso al hogar está lleno de trampas sensoriales. Un simple aroma puede ser un gatillo emocional más potente que cualquier palabra. Aurora usó el ejemplo de un perfume de una marca francesa muy reconocida que, al ser percibido por un antiguo recluso en la fila de una tienda, podía transportarlo instantáneamente a un pasado de dolor o a una relación perdida, desencadenando una cascada de recuerdos imposibles de frenar. El olfato, conectado directamente con la parte más primitiva del cerebro, se convierte en un puente hacia la memoria emocional más profunda. La conversación fluyó hacia las adicciones más invisibles, aquellas que cuentan con el beneplácito de la legalidad. Aurora denunció la dependencia excesiva de las benzodiazepinas y otros psicofármacos que se administran para acallar la ansiedad del encierro, creando pacientes crónicos en lugar de personas capaces de gestionar sus emociones. El sistema sanitario, a menudo desbordado, recurre a parches químicos que no solucionan la raíz del problema. El relato se volvió más trágico al abordar el tema de la trata de personas y la prostitución. Aurora habló de mujeres que, empujadas por la desesperación económica o el engaño, terminaban en redes de explotación que les robaban hasta el último gramo de dignidad. Mencionó la historia de una joven llamada Clara, quien durante años defendió que su elección de vida había sido libre, sin darse cuenta de que había sido víctima de una estrategia de manipulación magistral. Su primer cliente había sido un hombre joven, apuesto y amable, un cebo perfecto puesto allí por sus captores para que ella no viera la crueldad que se escondía tras el telón. La manipulación, explicó Aurora, siempre es sutil y comienza con pequeñas concesiones. Para ilustrar cómo el entorno moldea nuestros gustos, recordó una anécdota de su propia infancia. De niña, detestaba unos zapatos de lona con punta de goma blanca, a los que llamaba despectivamente zapatos de payaso. Sin embargo, al ver que todos sus compañeros los lucían con orgullo, terminó por suplicar a sus padres que le compraran un par, amándolos con la misma intensidad con la que antes los había rechazado. Este mismo mecanismo de presión social es el que normaliza el consumo de alcohol desde edades tempranas, mediante el uso de bebidas gaseosas que imitan el ritual del brindis adulto. La dopamina, ese neurotransmisor de la recompensa y la expectativa, es el hilo invisible que maneja nuestras marionetas internas.
Aurora describió la anticipación de un niño que espera el timbre del recreo o la sed insoportable de un corredor de maratones que divisa un vaso de agua en la distancia. Esa misma dopamina es la que encadena a las personas a relaciones sentimentales abusivas, donde los picos de afecto seguidos de abismos de desprecio crean una adicción química difícil de superar. El miedo al abandono, arraigado en las heridas de la infancia, obliga a muchos a permanecer en situaciones de maltrato, prefiriendo el dolor conocido a la soledad temida. Aurora recordaba un experimento visual impactante realizado en una prisión extranjera. Un grupo de internos formaba un círculo y se les pedía que dieran un paso al frente si habían sufrido abusos sexuales, si sus padres habían consumido drogas frente a ellos o si habían pasado hambre en su niñez. El círculo se iba estrechando de tal manera que al final todos estaban apretujados en el centro, demostrando que la criminalidad es a menudo el resultado de una cadena de fracasos sociales y emocionales. No existen las personas puramente malvadas, sino historias de vida fragmentadas que conducen a callejones sin salida. Mateo escuchaba en silencio, dejando que las palabras de Aurora calaran en su espíritu. La luz del estudio se había tornado de un color ambarino, anunciando el final de la jornada. Aurora sacó entonces una pequeña fotografía de su propia graduación universitaria, una imagen que capturaba el momento en que se convirtió en psicóloga. Recordó con ternura a su amiga Silvia, quien había estado a su lado en los momentos de mayor duda, impulsándola a compartir su visión del mundo a pesar del temor a la crítica ajena. Silvia estaba allí, presente en el estudio, con lágrimas de orgullo en los ojos. Aurora concluyó su relato afirmando que la verdadera felicidad no se encuentra en los subidones de dopamina ni en el éxito efímero, sino en la calma profunda de saberse amado y respetado. Es la tranquilidad de quien ha aprendido a perdonarse a sí mismo y a los demás, comprendiendo que todos estamos librando una batalla interna contra nuestras propias sombras. El encuentro llegó a su fin con un abrazo silencioso, cargado de una empatía que trascendía las palabras. Aurora salió del estudio y volvió a pisar las calles de la ciudad, sintiendo el aire fresco de la noche sobre su piel, agradecida por cada pequeña decisión que podía tomar con libertad. Su historia quedó flotando en el aire del estudio como un testimonio de la resiliencia del alma humana frente a la adversidad más absoluta. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.